las respuestas a las preguntas teóricas que había planteado, y para ello voy a buscar las preguntas. Bien, acá tengo toda una serie de preguntas. Este es el práctico que les envié. Es un práctico ya, ahorita lo tengo acá. Examen teórico favorable. Bien, aquí tengo varias preguntas teóricas, las voy a ir explicando una por una. O de repente alguna de ustedes tiene algo específico para empezar por ahí. No, está bien nomás, ingeniero, está bien. Porque me acuerdo que alguien quiso que resuelva este ejercicio. Muy bien, entonces anotemos los datos de este problemita. Dice, si en el estado límite último por flexión simple, la deformación de la armadura comprimida es S2, hay que corregir esa partecita. No sé por qué. Aquí está. Dice, si en el estado límite último por flexión simple es sub S2, acá hay un pequeño error, me falta la letra S. Es sub S2, recuerden ustedes que en flexión simple es la deformación de la armadura comprimida. ¿Ya? Entonces me dicen que la deformación de la armadura comprimida es igual a la deformación de fluencia del acero. Eso Y es la deformación de fluencia del acero. Dice, ¿cuál es la magnitud del eje neutro? Bueno, acá debo especificar del eje neutro verdadero. El eje neutro verdadero. Si tengo el eje neutro verdadero, pues inmediatamente también puedo calcular el eje neutro ficticio, ¿no? Ya, me dice dato adicional, el ancho de la sección transversal 15, la altura 60 centímetros y los recubrimientos mecánicos. En este caso, ahí es R1, recubrimiento mecánico de la armadura comprimida y recubrimiento mecánico, mecánico de la armadura, la traccionada y la comprimida. Es 4 centímetros. Y la tensión de fluencia del acero, 500 megapascales.
Entonces, la base es 15 centímetros, la altura 60 centímetros, R1 es igual a R2, igual a 4 centímetros, la tensión de fluencia 500 megapascales. Pues bien, y pide la determinación del eje neutro verdadero. Muy bien, copiada la pregunta, vámonos a la resolución. Bien, entonces la incógnita en el problema planteado es el eje neutro verdadero. Ya dije que conocido el eje neutro verdadero, inmediatamente podemos calcular el eje neutro ficticio. Recordarán ustedes que el eje neutro ficticio es el producto de un coeficiente beta sub 1 multiplicado por el eje neutro verdadero. Pues bien, uno de los datos fundamentales, diría yo, es la deformación de la armadura comprimida. La deformación específica de la armadura comprimida, el cual me dicen que es igual a la deformación de fluencia del acero. Y en cuanto al acero, me dicen que la tensión de fluencia F sub Y del acero es de... ¿sí? Ingeniero no está compartiendo. No lo estoy compartiendo. No. No, ingeniero, no está. Ya está compartiendo. Pero si estuve Ahí compartiendo... sí. ¿Recién? Desde que empezó a explicar la parte del Sí, ingeniero. ejercicio. ¿Se ve ahora? Sí, sí, sí. Porque lo tenía compartiendo, no sé qué, algo. Bueno, entonces, bueno, ahí está la tensión de fluencia que, según los datos del problema, es de 500 megapascales. 500 megapascales. Pues bien, con respecto a la posición del eje neutro, para la resolución del problema planteado, voy a recurrir a la hipótesis de Navier-Bernoulli, ¿no? Donde dice que las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura, y en tal sentido, pues voy a agarrar una viguita empotrada en un extremo, libre en el otro extremo, ahí está, y la sección transversal en cuestión, ¿no? Asumo que este lado, el lado izquierdo está empotrado, y sobre el extremo derecho aplicamos un momento flector, positivo en este caso, y voy a suponer que es el momento. La norma americana siempre empieza trabajando con el momento nominal, pero al final de cuentas, ¿para qué tanta vuelta si para el diseño se realiza con el momento último, ¿no? Según la norma americana, el momento último de diseño es el coeficiente de ponderación multiplicado por el momento nominal. Por el momento nominal. Bien, aplicada la carga, que en este caso es el momento, esta sección transversal se deforma manteniéndose plana hasta la rotura, de manera tal que en el momento de la rotura ha de quedar ubicado en esta posición. En esa posición. Bueno, me estoy olvidando indicar las armaduras. Acá va la armadura comprimida, acá abajo va la armadura traccionada, ¿no? Y bueno, pues en este problema me dan como dato que el aplastamiento de la armadura comprimida, esto de acá, ¿ya? El E sub S2, aquí está, es igual a E sub Y. El E sub S2 es igual a E sub Y.
Bueno, empecemos determinando el valor de E sub Y, a no ser que alguien se acuerde. ¿Alguien se acuerde cuánto vale el valor de E sub Y? 2,38. Ya. E sub Y es para un acero cuya tensión de fluencia es 500 megapascales, es 2,38 por mil. 38 por mil. Bueno, para aquellos que no se lo saben de memoria, pues les di un dato adicional, si ustedes recuerdan, el módulo de elasticidad longitudinal del acero, ¿no? El módulo de elasticidad longitudinal del acero es 210.000 megapascales. Megapascales. Bueno, en caso de que no se acuerden el valor de la tensión de fluencia, que es 2,38 por mil, para un acero de 500 megapascales, entonces tienen que recurrir a la formulita de Hooke, que dice que la tensión del acero es igual a el módulo de elasticidad del acero por la deformación específica del acero. Bueno, si me dicen que la deformación específica del acero es igual a la deformación de fluencia, eso significa que la tensión del acero es pues igual a la tensión de fluencia. Por lo tanto, si yo despejo de esta expresión E sub S, ¿no? Donde E sub S es igual a E sub Y y sigma S es igual a F sub Y, entonces voy a llegar a esta expresión. Deformación de fluencia del acero igual a la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad del acero. Pues bien, reemplazando valores en esta expresión, voy a tener que la deformación de fluencia del acero es igual. ¿La tensión cuánto vale? 500 megapascales. 500 megapascales. 500. Y el módulo de elasticidad longitudinal, 210.000 megapascales. Entonces aquí los megapascales se cancelan, y bueno, agarren su maquinita de calcular cuánto da eso. Pues me da 238. Pues bien, si esto lo multiplico por mil y lo divido también por 1000 para que no quede alterado, finalmente, matemáticamente hablando, ¿no? Esto es, al multiplicarlo por 1000, voy a tener 2,38, y como está dividido entre 1000, esto lo expreso de esta manera, ¿no? 2,38 por 1000. Listo, la deformación de fluencia del acero es 2,38 por 1000. Bueno, no sé para qué estoy haciendo esto, porque esto ya les enseñé en una clase anterior. Pero no importa, repitiendo y repitiendo, pues se va aprendiendo. Ahora, me dan como dato el aplastamiento de la armadura comprimida, ya que claramente el problema dice que este es un caso de flexión simple. Si es flexión simple, entonces E sub 2 es armadura comprimida. No hay vuelta que dar. Si alguien no tiene clara la idea, significa que no ha estudiado lo suficiente. Bien, el eje neutro, sabemos muy bien que pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado, y la posición del eje neutro se mide a partir del borde comprimido hacia abajo. Entonces, esta distancia es C. Luego,
Aquí esto llegaría a ser el recubrimiento mecánico R2 de la armadura comprimida. Esta distancia llegaría a ser la altura útil o la altura eficaz. Por lo tanto, esta distancia de acá a acá sería la altura útil menos el eje neutro verdadero. Luego, prolongando esta distancia para atrás, esto de acá llegaría a ser el eje neutro verdadero menos R2. Y listo. Tomando como referencia este ángulo o este otro, que es lo mismo, llamémosle tita, pues aplicando la función tangente de tita, ¿ya? Y sabiendo que el aplastamiento del hormigón, que es todo esto, de acá hasta acá, a eso le llamamos E sub C. Entonces, inmediatamente yo puedo plantearme la ecuación que dice, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que establece que E sub C es AC, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y E sub S2 es a C menos R2, y finalmente, trabajando con el triángulo de abajo, aquí estaría el alargamiento de la armadura traccionada, esto es E sub S1, ¿ya? Y E sub S1 es a D menos C, D menos C. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde por el momento, dato conocido, es el aplastamiento del hormigón. Ahora, para la información que le he planteado y para poder resolver este problema, necesito saber a qué dominio pertenece este plano de rotura, para el cual el aplastamiento del hormigón, el aplastamiento de la armadura comprimida es 2,38 por mil. Entonces, pues bien, en caso de que hubiese dudas, hay dos posibilidades: de que pertenezca al dominio 2 o de que pertenezca al dominio 3, ya que después del 2, a continuación está el 3. Que pertenezca al dominio 1, imposible, eso es un absurdo. Cuando hablo de dominio 1, estoy hablando de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, ¿no? Pues bien, entonces, este problema yo lo voy a resolver asumiendo que este plano de rotura pertenece al dominio 2. Asumo de que pertenece al dominio 2. Por lo tanto, si este plano de rotura pertenece al dominio 2, automáticamente ya tengo un dato adicional. Alguien me dice, ¿cuál es el dato adicional que tengo? Que llegaría a... La 10 por deformación de Correcto. El alargamiento de la armadura traccionada es sub S1, es 10 por mil en dominio 2, 10 por mil. Por lo tanto, reemplazando datos aquí, en esta expresión, ya que en dominio 2 el aplastamiento del hormigón no es un dato conocido fijo. En dominio 2, E sub C varía entre 0 y el 3 por mil. En cambio, este alargamiento del 10 por mil no varía, ya que todos los planos de rotura del dominio 2 pasan por este punto pivote.
para el cual tengo un alargamiento del 10 por 1000. Reemplazando en esta ecuación, voy a tener lo siguiente. 2,38 por 1000, 2,38 por 1000, dividido entre C, el eje neutro verdadero, menos R2. R2 vale, volviendo para atrás, no. Entre los datos conocidos, R2 vale 4 centímetros. 4 centímetros. Igual, E sub S1 vale 10 por 1000, 10 por 1000, 10 por 1000, dividido todo esto entre D menos C. ¿Cuánto vale D? Recuerden que H vale 60, menos R1, que es 4, la altura útil, ¿no? La altura útil es la altura total menos R1. Entonces, aplicando esto, la altura útil queda en 56 centímetros menos C. Menos C. Y listo, jóvenes, el problema ya está resuelto. Llego a obtener una ecuación con una incógnita. Una ecuación con una incógnita, donde ahora yo puedo simplificar los miles. Este 1000 con este 1000 se va. Y de acá tengo que despejar C. Y lo voy a hacer en la siguiente hoja. Es 56 menos C lo llevo al miembro izquierdo y C menos 4 lo llevo al miembro derecho y voy a llegar a lo siguiente. 2,38 paréntesis 56 menos C igual al 10 por 1000, paréntesis, C menos 4. C menos 4. Bueno, hagamos operaciones acá. Es 2,38 por 56. Me sale aquí 133,28. 28 y menos 2,38 por C multiplicado por C, y en el miembro derecho voy a tener 10C menos 10 por 4, 40. Y ahora sí, el 40 lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo positivo. Por lo tanto, voy a tener 133,28 más 40. Aquí voy a tener 173,28 igual. Ahora esto pasa al otro lado con signo positivo y se suma a 10C, por lo tanto voy a tener 12,38C y finalmente C es igual a 173,28 dividido entre 12,38. 12,38. Bueno, listo. 173,28 dividido 12,38. Obtengo como resultado 13,99677. Como estoy trabajando con dos cifras decimales, habrán visto que estoy trabajando con dos cifras decimales, entonces prácticamente esto es 14 centímetros. Esa es la respuesta, jóvenes. Como verán, no tiene nada complejo.
Pero eso sí, se requiere dominar la teoría. Si no domino la teoría, difícil, no voy a poder hacer la resolución de este problema. Bueno, hay muchos que sacaron 19, ¿no? Pues cometieron errores, algunos se equivocaron en el despeje, o sea, se equivocaron en álgebra. Ahora, bueno, esto lo resolví suponiendo que estoy en dominio 3. Disculpen, dominio 2. Bueno, también lo puedo resolver asumiendo que estoy en dominio 3, ¿no? Entonces, si asumo que estoy en dominio 3, ¿no? Suponiendo que estoy en dominio 3, pues en dominio 3, si estamos en dominio 3, todos los planos de rotura pasan por este punto pivote, por acá, por aquí pasan, para el cual se tiene un aplastamiento del hormigón del 3 por 1000. O sea, en este caso, el dato adicional es E sub C, que vale 3 por 1000. Vale 3 por 1000. Por lo tanto, ahora, volviendo a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, tendría que trabajar con estos dos primeros términos, ¿no? Ya que tendría como dato conocido E sub C y E sub S2. Pues bien, entonces hagamos eso. Y me planteo 3 por 1000, 3 por 1000, 3 por 1000 es AC como E sub S2, que es 2,38, 2,38 por 1000, es AC menos 4, ¿no? Es AC menos R2, que vale 4. Y listo, una ecuación con una sola incógnita. Los por miles los puedo cancelar. Luego esto pasa al miembro izquierdo, el 3 multiplicado por C menos 4, y igual, esta C pasa al otro lado, 2,38 por C. Luego aquí voy a tener 3C, 3 por 4 es 12, 12 igual a 2,38 C, y luego de aquí despejo. 13, observen, 13 pasa al otro lado con signo negativo, pasa al otro lado con signo negativo, y por lo tanto voy a tener como resultado final menos 0,62, menos 0,62 DC, y en el miembro izquierdo me quedaría menos 12. Luego multiplico todo por menos 1 para hacer desaparecer los signos menos, y finalmente C ha de ser igual a 12 dividido 0,62. 0,62. Muy bien, hagamos operaciones. 12 dividido 0,62 me sale 19,35. 19,35 centímetros. 19,35 centímetros. Ahora, ¿cuál es el valor correcto? Porque tengo dos resultados. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, de todas maneras, acabo de darme cuenta que debo corregir. No, pues vamos a dar otro examen teórico, ¿no es así? De todas maneras, ese examen teórico repechaje no es obligatorio, es para los que quieran. Pero ahora que me acuerdo que hay varios alumnos que llegaron a este resultado. Pues bien, voy a revisar de nuevo esos exámenes, ya. Aquellos que llegaron a este resultado, obviamente a esa pregunta le tengo que poner como nota 100. Voy a revisar nuevamente esos exámenes. Bien, eso en cuanto a la pregunta planteada, y prosigamos ahora con las otras preguntas. Vamos a la primera. Dice, respecto a las cargas o acciones utilizadas en el análisis y diseño de estructuras de hormigón armado, ¿qué es el valor característico superior y en qué caso se lo utiliza? ¿Y qué es el valor característico inferior y cómo se lo evalúa numéricamente? Bien, vamos a responder esa pregunta. Para empezar, para poder responder a esa pregunta, previamente necesito saber a qué llamamos valor característico. ¿A qué llamamos valor característico? Alguien puede decir, ¿a qué llamamos valor característico en este momento? Pues bien, valor característico es lo mismo que el valor de servicio. El valor de servicio. Valor de servicio. Valor característico o valor de servicio es lo mismo. Bien. Pero exactamente, ¿a qué llamamos valor característico? Por ejemplo, si estoy tomando en cuenta la carga debido al viento, y para hacer ese análisis del viento necesito conocer la velocidad característica, o la velocidad de servicio del viento. Bueno, para algunos lugares de la ciudad de Santa Cruz, la norma americana establece que se debe tomar una velocidad característica o de servicio de 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Eso dice la norma y me dice que es el valor característico. Bueno, pues la definición de valor característico, y que lo había discutido en una clase anterior, al inicio de este semestre, dice que el valor característico es aquel valor para el cual la probabilidad de que aparezcan valores más altos es del 5%, ¿no? Es aquel valor para el cual la probabilidad de que aparezcan valores más altos es tan solamente del 5%. Entonces, si la norma me está diciendo que para tomar en cuenta el viento, este es su valor característico, significa que una vez que esté construido ese edificio, la magnitud de la velocidad
ha de ser menor o igual a 120 en un 95% de los casos. Tan solamente hay la probabilidad de 5% de que aparezca un viento mayor a 120. En el 95% de los casos, la velocidad ha de ser menor o igual a 120 kilómetros por hora. Ese es el valor característico. Y bueno, ¿cuál sería en este caso? Alguien me dice, ¿cuál sería la velocidad última? O la velocidad de diseño. ¿Cuál sería la velocidad última o velocidad de diseño? Sencillo, es 1,6. Recuerden que la velocidad del viento es una carga variable, no es una carga permanente. La velocidad del viento varía. Entonces es 1,6 multiplicado por la velocidad de servicio o la velocidad característica. O sea, 1,6 multiplicado por 120, ¿cuánto me da, por favor? 192, ingeniero. Muy bien, 192. Por lo tanto, para que un edificio colapse debido al viento, ¿ya? El viento tendría que tener esta velocidad, 192 kilómetros por hora. Y gracias a la zona donde está ubicado la región de Santa Cruz, pues probabilísticamente hablando, es difícil que se presente una velocidad de 192 kilómetros por hora. No se ha dado ya los pocos estudios estadísticos que se tiene, ya que Santa Cruz es una ciudad relativamente nueva, es una ciudad muy joven, entonces, pues difícil que se presente, ¿no? Pero si se presentase esta velocidad, pues el edificio ha de entrar en colapso. Pero ya sabemos que en el 95% de los casos la velocidad siempre va a ser menor a 120. ¿Y cuál es la velocidad promedio en la región? Está entre 40 y 60. 40 y 60. Esporádicamente ha llegado a 80 como valor máximo. Por lo tanto, con respecto al viento, al trabajar con 120 kilómetros por hora, tenemos un margen de seguridad bastante amplio. Ahora sí, hablemos a qué llamamos valor característico superior y a qué llamamos valor característico inferior. Miren, si estoy diseñando una viga, supónganse ustedes simplemente apoyar, una viguita simplemente apoyar. Pregunto, ¿el peso propio es una carga favorable o desfavorable para la seguridad de la viga? ¿Qué dicen ustedes? ¿El peso propio es una carga favorable o desfavorable para la seguridad de la estructura de esta viga? ¿Qué dicen? Porque si fuese favorable, pues entonces cuanto más peso, cuanto más grande la viga, mucho mejor. Obviamente, eso es un absurdo, ¿no? Los ingenieros, en la medida que sea posible, tenemos que reducir el peso propio, ¿no? Si es una viga de sección rectangular, pues en la medida que sea posible hay que disminuir el ancho, hay que disminuir la altura hasta donde sea posible para poder disminuir el peso propio, porque es una carga desfavorable, ya que debido al peso propio, ¿no?, que se lo representa como una carga
uniformemente distribuida, ¿ya? Como una carga uniformemente distribuida, dirigida verticalmente hacia abajo. El diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. Vamos a tener un momento máximo en el centro. Como consecuencia de este momento, supóngase que esta viga no lleva barras de acero, suponiendo que no lleva barras de acero, entonces debido al momento, acá en el borde inferior que está traccionado, aparecen fisuras que van a colapsar a la viga. Entonces el peso propio no es una carga favorable. Bueno, en este caso, suponiendo que el ancho sea 30 centímetros, la altura, suponiendo que la altura sea 60 centímetros, entonces, esta carga, que la voy a llamar Q sub D, Q sub D será igual a el peso específico del hormigón, que es 25 kilonewtons metro cúbico, multiplicado por la sección transversal. En metros sería 0,30 por 0,60. ¿Cuánto me da eso? 0,30 por 0,60 por 25. 25 por 0,30 por 0,60 me da 4,5. 4,5 kilonewtons por metro lineal. Y luego, la carga última, si aquí estuviese tomando en cuenta solamente el peso propio y no hay ninguna otra carga más, entonces la carga última es 1,4 de Q sub D. O sea, la carga última llegaría a ser 1,4 por 4,5, 6,3. Ahí está la carga última. La carga que hace que la viga entre en colapso. 6,3 kilonewtons por metro lineal. Donde, repito, en este caso, el peso propio es una carga desfavorable para la seguridad de la estructura. Ahora veamos lo siguiente, otro elemento estructural. Aquí estoy mostrando un muro de contención. Un muro de contención, este es su cimiento, y luego este muro de contención está sometido al empuje de un terreno que está a la derecha. Aquí hay un terreno y el terreno ejerce un empuje. ¿Qué nombre específico lleva este empuje? ¿Recuerdan ustedes? Lo han llevado ustedes en mecánica del suelo, han llevado. Nadie me dice cómo se le llama a esta fuerza. Jóvenes, me están decepcionando tremendamente. Ustedes ya están en octavo semestre, a un paso ya de ser ingenieros, lo cual implica que ustedes parece que estudian solamente el apunte del docente, no agarran libros. Bueno, de ser así, pues van a ser ingenieros mediocres. La única forma de superarse es agarrando libros. No se confíen mucho en el docente. El docente hace lo que puede. ¿Ya? El docente les dará pues máximo
los docentes, me incluyo, máximo les damos un 30%. El 70% restante ustedes tienen que agarrar un libro. Y ahora que tienen el internet, pues todo lo tienen a la mano. En mis tiempos sufríamos de libro y si pillábamos un libro era arriba de 70, 80, 100 dólares cada libro. ¿No? Pues bien, esta fuerza que estoy mostrando es el empuje activo. Es el empuje activo. Debido a este empuje, este muro de contención puede colapsar de varias maneras, ¿no? Puede deslizarse, ¿no? Cuando la fuerza de rozamiento acá abajo, es insuficiente, entonces el muro ha de deslizar o se ha de mover hacia la derecha. Y por lo tanto, todo el relleno también se viene para abajo. O bien, si la fuerza de rozamiento es buenísima, sin embargo, este muro de contención puede girar con respecto a este vértice. A eso se llama la falla por vuelco. Bien, por otro lado, si está bien la fricción y no hay vuelco, pues este elemento que está en posición vertical, ¿ya? Sometido a esta carga, ha de estar sometido a un diagrama, ¿ya? A un diagrama de momentos flectores de este tipo, donde el momento máximo está acá abajo. Aquí está el momento máximo. Por lo tanto, este borde ha de estar traccionado y este borde ha de estar comprimido, ha de aparecer fisuras acá y finalmente el muro ha de fallar por flexión. Pero resulta que no solamente hay flexión. Si yo tomo en cuenta el peso propio, al final, acá abajo, le ha de llegar un momento flector más un esfuerzo normal. Por lo tanto, aquí abajo habría que diseñarlo a flexión compuesta. Bueno, ahora pregunto. En este caso, el peso propio del muro de contención es una carga favorable o desfavorable para el equilibrio de la estructura. Favorable. Cuanto más pesado, fácilmente no ha de deslizar ni se ha de volcar. Repito, cuanto más pesado, mucho mejor, ya que no va a poder deslizar ni ha de poder sufrir vuelco. Por lo tanto, en este caso, el peso propio es favorable para la estabilidad de la estructura. Ahora supongan que, bueno, calculo el peso propio. Calculando el peso propio. Suponiendo que aquí, de todo el muro de contención, agarro una porcioncita del muro de contención. Agarro una porcioncita del muro de contención, donde este lado mide 30, y este lado mide 60, de manera similar al de la viga, 30 por 60. Por lo tanto, su peso propio como carga uniformemente distribuida, en este caso, el peso propio lo tengo que representar como carga uniformemente distribuida de esta manera. Es una carga linealmente distribuida, pero verticalmente dirigida hacia abajo. ¿De qué magnitud es esto? ¿Cuánto vale esto que le voy a llamar Q sub D? Si la sección transversal es 30 por 60, pues voy a llegar a este mismo valor. Voy a llegar a Q sub D igual a 4,5. Voy a llegar
a ese mismo valor, ¿no? Asumiendo que la sección es 30 por 60. Ahora, como acá el peso propio es favorable para la estabilidad de la estructura, la carga de servicio, cuando la carga es favorable, es igual a 0,9 por este valor de Q sub D, o sea, 0,9 por 4,5. ¿Cuánto me da eso? $4,05. 0,9 por 4,5, 405. Pues bien, aquí estoy trabajando con valores característicos. Cuando la carga es desfavorable para la estructura, trabajo con este valor. Y si la carga es favorable, trabajo con este valor que es menor, ya que lo tengo que multiplicar por 0,9. O en otras palabras, a 4,5, al multiplicarlo por 0,9, lo estoy disminuyendo en un 10%. Pues bien, este es un valor característico del peso propio y este también es un valor característico del peso propio, solo que está multiplicado por 0,9. ¿Ya? Cuando la carga es desfavorable para la resistencia de la viga, no lo multiplicamos por 0,9. Y cuando la carga es favorable, lo multiplico por 0,9. Ahora bien, a este primero, cuando la carga es desfavorable, a este se le llama valor característico superior. Y a este que lo he obtenido asumiendo, o no asumiendo, sino aquí la carga es favorable, a este valor menor se le llama valor característico inferior. En resumen, cuando la carga es desfavorable, se debe trabajar con el valor característico superior. Y cuando la carga es favorable para la estabilidad de la estructura, se debe trabajar con el valor característico inferior. ¿Cómo se obtiene el valor característico inferior? Multiplicando al valor característico superior por 0,9. O bien, al valor característico superior le tenemos que disminuir en un 10% y de esa manera obtenemos el valor característico inferior. Les voy a poner otro ejemplo. Supónganse tener una viga. Una viguita simplemente apoyada. Donde hay una carga permanente. Si digo carga permanente, porque esa carga siempre está presente. Y luego voy a suponer que tengo aquí una carga puntual que es carga viva y otra carga puntual también que es carga viva. Las cargas vivas son aquellas cuya magnitud varía e inclusive en determinado momento esas cargas no están presentes. P1 y P2. Bueno, el diagrama de momentos flectores, voy a dibujar el diagrama de momentos flectores, tomando en cuenta solamente el peso propio. Supónganse
que este es el diagrama de momentos flectores, suponiendo que tomo en cuenta solamente el peso propio. Entonces voy a obtener aproximadamente este diagrama. Ahora, si tomo en cuenta solamente P sub 1, si tomo en cuenta solamente P sub 1, entonces el diagrama de momentos flectores seguramente ha de ser de este tipo. Ay, carácter. Si además del peso propio, toma en cuenta la carga P1, entonces ha de haber un incremento del momento positivo, esto sube hasta acá y luego baja. Y si tomo en cuenta solamente el peso propio y P sub 2, si tomo en cuenta el peso propio y P sub 2 y no hay P sub 1, entonces seguramente el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. De este tipo. Por lo tanto, si yo voy a diseñar para el momento máximo positivo, entonces debo agarrar este momento. Y ese momento es para cuando se toma en cuenta, ¿no? Este de acá, para cuando se toma en cuenta la carga distribuida, que es el peso propio, la carga distribuida, que es el peso propio, más P sub 1, más P sub 1. Y si voy a diseñar para el momento máximo negativo, debo tomar en cuenta el peso propio, que siempre está presente, más P sub 2. Más P sub 2. Y la del centro, esa de ahí, es cuando tomo en cuenta el peso propio de la estructura, U sub D, más P sub 1 y más P sub 2. P sub 2. ¿No? Por lo tanto, tengo que hacer estos análisis para encontrar los valores máximo, los valores maximorum, los valores maximorum. Donde, para cuando quiero diseñar este primer tramo que está sometido al momento positivo, pues no se toma en cuenta P sub 2. No se toma en cuenta P sub 2. Se asume que es igual a 0. Además, para este primer tramo, para este primer tramito, ¿no? P sub 2 es una carga favorable para la resistencia de esta viga, ya que debido a la presencia de P sub 2, ¿ya? Debido a la presencia de P sub 2, pues disminuye la magnitud del momento, ¿no? Cuando tengo, debido a la presencia de P sub 2, miren, disminuye el momento. Cuando tengo carga permanente más P sub 2, el momento máximo sería este tramito. O cuando tengo, ¿no? Disminuye el momento flector. Por lo tanto, P sub 2 llegaría a ser una carga favorable para la estabilidad de la estructura. El momento máximo maximorum positivo es con el peso propio más P sub 1, sin la presencia de P sub 2.
Cuando hay la presencia de P sub 2, disminuye el momento. Disminuye. Por lo tanto, P sub 2 es una carga favorable para cuando el momento es positivo. Entonces, esta carga, que es una carga favorable para esta parte, y como se trata de una carga variable, la norma dice, si una determinada carga produce un efecto favorable para la estabilidad de la estructura, en el análisis esa carga no se la toma en cuenta. Y en este caso, si quiero determinar, repito, el momento máximo maximorum, no debo tomar en cuenta P sub 2, porque es una carga favorable y además, como es una carga variable, pues la norma dice que no se lo debe tomar en cuenta. Bien, vamos a la otra pregunta. Bueno, ¿qué función cumple el hormigón en aquellos elementos estructurales que trabajan a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad? Bueno, cumplen la función, por un lado, cumplen la función de proteger a las armaduras de la acción del medio ambiente. La protege del fenómeno de corrosión, por un lado. Y por otro lado, gracias a la adherencia que hay entre el hormigón y las barras de acero, el hormigón hace que ese elemento trabaje como si fuese un elemento monolítico. O sea, las barras, donde una de ellas es la más traccionada y la otra menos traccionada, no trabajan en forma independiente, sino, gracias a la presencia del hormigón, ambas armaduras trabajan junto con el hormigón como si fuese un elemento monolítico. Gracias, obviamente, a la adherencia. Vamos a la otra pregunta. Dice, ¿qué factores definen el tiempo de vida útil de una estructura de hormigón armado? ¿Qué factores? Bueno, uno de los factores que define es el recubrimiento geométrico. El recubrimiento geométrico es el factor que define el tiempo de vida útil de una estructura. Cuando hablamos de recubrimiento geométrico, ¿no? Para una viga de sección rectangular, ¿no? Tenemos, bueno, lo voy a hacer un poco más grandecito esto. Para una viga de sección rectangular, aquí va los estribos, acá también tengo estribo, la otra pata del estribo, y arriba también el estribo. Bien. Cuando hablamos de recubrimiento geométrico, es la distancia libre que hay entre el borde inferior, del estribo. Es la distancia libre que hay entre el borde inferior del estribo y el borde inferior de la viga. Este es el recubrimiento geométrico. Tanto a un lado como al otro lado. Acá también. Ahí está. Ese es el recubrimiento geométrico. El hormigón que protege a las armaduras. Entonces, uno de los factores que define el recubrimiento geométrico es el recubrimiento geométrico. A mayor recubrimiento geométrico, mayor tiempo de vida útil. Sin embargo,
hay otro factor también importantísimo. ¿De qué sirve darle un recubrimiento geométrico grande si el hormigón es poroso? Si el hormigón contiene demasiados poros, por donde fácilmente puede ingresar el oxígeno del aire. Por lo tanto, además del recubrimiento geométrico, se requiere un hormigón que tenga un buen índice, un hormigón que tenga un buen índice de compacidad. Un buen índice de compacidad. Esto ustedes lo han llevado en tecnología del hormigón. Todo lo relativo al hormigón, ustedes durante todo un semestre han estudiado el hormigón. Por lo tanto, se supone que cuando llegan a hormigón 1, ya conocen todas las propiedades propiedades mecánicas, elásticas, reológicas. ¿Alguien me puede mencionar algunas propiedades reológicas del hormigón? ¿Llevaron ustedes tecnología del hormigón, jóvenes? Pienso que sí, porque últimamente ya, no sé por qué razón, ya no respetan los prerequisitos, no respetan, ¿no? Hay alumnos que llegan, imagínense, esto es verdad, hay alumnos que llevan hormigón pretensado sin haber vencido hormigón 1 ni hormigón 2. Discúlpenme el término, qué barbaridad. Llevan hormigón pretensado sin haber vencido hormigón 1 y hormigón 2. Miren, académicamente hablando, estamos como el cangrejo yendo para atrás. Al alumno se le facilita el camino y al facilitarle se le está haciendo un daño. En verdad, el alumno creerá, uy, que gano ventaja. Mentira, se lo está dañando. Entonces, el otro es el índice de compacidad, ¿no? Que significa que, pues, el porcentaje de poros está en lo mínimo. Por lo tanto, no hay por dónde penetre el oxígeno del aire. Y desde luego, hay un tercer factor. Es la resistencia especificada del hormigón. Cuanto mayor resistencia el hormigón, también contribuye a el tiempo de vida útil de la estructura. Entonces, son estos tres factores los que definen el tiempo de vida útil de una estructura de hormigón armado. Continuemos. Dice, en el diseño de estructuras de hormigón armado, ¿qué es el fenómeno de cansancio del hormigón y cómo se lo toma en cuenta? Bueno, el fenómeno de cansancio del hormigón es consecuencia o es el resultado de otro fenómeno llamado fenómeno de fluencia del hormigón, donde el hormigón que se encuentra sometido a cargas de larga duración, o sea, cargas permanentes, con el transcurrir del tiempo, el hormigón continúa deformándose sin que exista un incremento de carga. Continúa deformándose y como consecuencia de esas deformaciones, llamadas deformaciones diferidas, la estructura interna de ese material llamado hormigón se va modificando y como consecuencia va perdiendo capacidad resistente.
de manera tal que al cabo de 20 años, el hormigón pierde hasta un 25% su capacidad resistente. ¿Cómo se lo toma en cuenta? Pues bien, se lo toma en cuenta, ¿no? Si me dicen que la resistencia del hormigón es Fc', para tomar en cuenta el fenómeno de cansancio, a Fc' lo tengo que multiplicar por 0,85. Lo debo multiplicar. O sea, a la resistencia que se obtiene en el laboratorio le tengo que disminuir en un 15%. Pero ingeniero, usted dijo que pierde hasta un 25%. Sí, eso es lo máximo que pierde. Pero esa pérdida en realidad varía entre 10 y 25%, porque mucho depende de otros factores, la resistencia, las condiciones del medio ambiente y toda una serie de factores que pues hace que el hormigón sea un material bastante complejo de estudiarlo. Pero, volviendo a lo que decía, ¿cómo se toma en cuenta el fenómeno de cansancio? Multiplicando a la resistencia del hormigón por 0,85. Esa es la respuesta a esa pregunta, que también tiene algo que ver con la materia de tecnología del hormigón. Cuando hablé de deformación diferida, ¿no? Son las deformaciones que una vez cargada la estructura, una vez cargada, el hormigón continúa deformándose durante varios años sin que exista un incremento de carga. A eso se le llaman las deformaciones diferidas, y eso ustedes tendrían que haberlo visto en la materia de tecnología del hormigón. Luego veamos la otra pregunta que había planteado. Acá dice, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades físicas del hormigón y del acero que hacen viable la existencia del hormigón armado como material de construcción? Pues bien, entre las propiedades físicas del hormigón y del acero que hacen viable la existencia del hormigón armado está en el hormigón su resistencia a compresión. En el acero, su resistencia a tracción y compresión. Eso como materiales independientes. Pero si juntamos los dos materiales, entonces las propiedades físicas que tendría que mencionar son, uno de ellos, la adherencia. Gracias a la adherencia existe el hormigón armado. 1. 2. Resulta que ambos materiales tienen prácticamente el mismo coeficiente de dilatación térmica. Ambos materiales tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica, de manera tal que una estructura sometida a cambios de temperatura, a variaciones de temperatura, pues el hormigón armado se adapta fácilmente a los cambios de temperatura sin ningún problema, gracias a que hormigón y acero tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica. Y la otra propiedad física, como decía, es la resistencia del hormigón, ya que el hormigón también protege a las armaduras del oxígeno del medio ambiente. Bueno, aquí no está una pregunta que planteé que decía, describa el comportamiento
de un elemento estructural sometido a compresión simple. Bueno, me acuerdo que yo expliqué ese tema casi al inicio del semestre, cuando estuvimos viendo las hipótesis fundamentales del método, ¿no? Primera hipótesis, Bernoulli. Segunda hipótesis, deformaciones últimas. Pues bien, ahí habíamos hablado de cuando un elemento está sometido a compresión simple. Pues bien, el hormigón y el acero son sometidos a tensiones de compresión, de manera tal que conforme vamos incrementando la carga de compresión, el hormigón y el acero van deformándose gradualmente hasta que llega un momento en que la deformación tanto del hormigón como del acero llegan al 2 por 1000, y en ese momento ese elemento estructural entra en colapso debido al aplastamiento del hormigón. Debido al aplastamiento del hormigón. En realidad, el acero no falla. El que falla es el hormigón por aplastamiento. Así tenían que haberlo descrito cuando les pedí describa el comportamiento de un elemento que está sometido a compresión simple. Bien, jóvenes, ya estamos sobre la hora. Espero que haya sido de utilidad la clase de hoy, pero obviamente la única forma de estar en condiciones de resolver preguntas teóricas es agarrando libros y estudiando. Estudiar y estudiar, no hay otra alternativa. Ahí tienen el libro de McCormack, tienen el libro de Nilsson, y también pueden consultar otros libros, no siempre de la norma americana, ¿no? Hay excelentes libros. Les puedo pasar un libro de la norma europea, ¿ya? Del código del hormigón europeo. Se los voy a pasar y les comento que es un excelente libro. Y como está escrito en español y hecho por españoles, pues es fácil de entender. En cambio, si ustedes agarran la norma ACI, que originalmente está escrito en inglés, al traducirlo, lo escriben de tal manera que la verdad que cuesta entender qué significa, ¿no? Entonces, les voy a pasar, pero es para que lo lean, no es para que se lo guarden. Hoy mismo lo voy a pasar ese librito de la norma europea. Está completito todo lo relativo a hormigón 1 y hormigón 2. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta, adelante, y con eso nos retiramos. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, yo le hablé a su privado indicándole mi situación que no puedo asistir el día lunes y quería saber mi nota. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, pues lo que podemos hacer es que le muestre ahorita mismo su nota. Por favor. ¿Cómo apellida? Ábalos. Ábalos, acá está. Sacó la teoría 32 y la parte práctica 75. La teoría 32, pero le comento que la teoría vamos a dar un repechaje que no va a durar más de media hora, como lo hicimos la otra vez, y ese repechaje lo voy a definir este día viernes cuando damos ese examen. Y hay una pequeña observación, jóvenes. Hemos creado un grupo para que ustedes puedan hacer preguntas. Esa es la finalidad del grupo, pero nadie hace preguntas a través del grupo. No, porque si ustedes me hacen preguntas de manera individual, no por el grupo,
seguro que no les voy a contestar. Es que hemos creado un grupo específicamente para eso. Cualquier pregunta por medio del grupo. Por otro lado, no voy a contestar, Jorge. Bien, jóvenes, no hay Disculpe, más. ingeniero, una consulta encima, disculpe, es que Sí. sobre el examen, sobre el repechaje teórico, usted dijo que también hay que contar sobre la parte práctica, solo quiere ser teórico. Quería confirmar nomás. No, es teórico nomás. No, claro, es teórico, pero también va a ser repechaje para parte práctica. También, digamos, No, a los que no fue mal. no, solamente para la parte práctica. Digo, teórica. El que dijo ese día que como valía 50%, igual lo podía considerar. Por eso mismo, el que quiere, esto no es obligatorio. Voy a repetir el examen teórico, vale 50%. Ya, ingeniero. ¿Ya? Gracias. Ingeniero, y disculpe, para el ejercicio, el primer ejercicio que resolvió para los que trabajaron con un dominio 3 de la deformación del concreto del 3%. Sí, lo voy a volver a revisar y voy a corregir esa nota. Pero usted no va a dar ya, ¿no? El examen de todo el repechaje. Solo le preguntaba para verificar eso. Ya, de todas maneras lo voy a revisar y lo voy a corregir. Ya, gracias, ingeniero. Ya.